en Venezuela que me tocó vivir. Yo dije alejarme un poco porque me sentía sumamente insegura ya, porque en esa época no había WhatsApp, no había FaceTime, no había nada de eso. Ni WhatsApp. No, es mejor si no, borrón y cuenta nueva y decido en ese momento hacer un corte de mi relación y separarme. A Ignacio, tal, entonces Ponte se escapaba, hacía cosas que no tenía que hacer, y, empezó también a tomar, a consumir, y de verdad que es doloroso y decía, ¿cómo hago? Pues, o sea, entonces su papá toma acción y dice, no, hay que ponerlo en un colegio militar cristiano y hay que sacarlo de aquí inmediatamente. Este episodio ha sido patrocinado por Educate Program. Educate es una plataforma online que ayuda a familias a hacer la transición entre el español y en inglés sin quedarse atrás con el contenido de la escuela. Tenemos videos explicativos en español para todas las edades y además usamos términos clave en inglés para que puedan hacer la conexión entre lo que se está aprendiendo en la casa con lo que se aprende en el colegio. Para más información, visita nuestra página web educateprogram.com o ubica nuestra información de contacto en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender a Empezar. Antes que nada, quiero agradecerte por estar aquí, darte la bienvenida si eres uno de nuestros nuevos oyentes. Y además quiero felicitarte porque si estás aquí en este espacio significa que tomaste un momento de tu día para buscar algo que te brindara entretenimiento, aprendizaje, quizás estás buscando un consejo o simplemente estás buscando sentirte inspirado o identificado con esta historia y déjame decirte que llegaste al lugar correcto. La historia que les tengo para hoy es de una persona a la que yo he visto superar demasiados obstáculos y siempre lo hace desde la mejor energía y hoy, a través de su historia, quiero que nos comparta a nosotros esa energía con la que siempre llega e ilumina en los lugares donde ella entra. Isa, te agradezco demasiado por estar aquí con nosotros y por permitirme compartir tu historia con la comunidad. No, gracias a ti por, bueno, recibirte aquí en mi casa, bienvenida, y es un placer contar la historia y poder dar ese granito de arena para que alguien se sienta identificado. O sea que siempre hay que sumar, eso es lo importante en la vida. Bienvenida a Aprender a Empezar. Gracias. Isa, cuéntanos un poquito de quién eras tú y cómo era la dinámica de tu familia en Venezuela. Bueno, primero que todo yo nací en Caracas y no sabía. Sí. What? Sí, ya empezamos y ya empezamos de sorpresa. Sí, yo nací en Caracas y a los pocos meses de haber nacido mi mamá decidió mudarnos a Maracaibo por las condiciones de mi abuelo que le favorecían por sus cuestiones de salud pulmonar. Entonces, bueno, ¿le favorecía mudarse a Maracaibo? Sí, por el clima, ya que Caracas era por las montañas, mi abuelo era muy asmático. Ya mi mamá vivía en Maracaibo cuando sucedió todo, pero mi papá, que era militar en ese entonces, se empezaron a conocer. Mi papá también es caraqueño, o sea, toda mi familia es caraqueña. ¿What? Sí, pero por cuestiones de la vida, muy chiquita me tocó vivir en Maracaibo. Entonces crecí realmente en Maracaibo, soy maracucha. O sea, se me sienta... O sea, no eres caraqueña, cero. O sea, soy caraqueña en el sentido como la educación. Ok. En ese sentido, como que ambas familias son caraqueñas, entonces tengo como que iba a Caracas a visitar a mis abuelos, a mi papá, todo eso. Pero criada en Maracaibo, en colegio católico, entonces, bueno, realmente tengo un poquito de los dos, un mix, diría yo. Pero bueno, crecí en Maracaibo y es una ciudad muy linda, que es muy acogedora y muy caliente, entonces yo creo que eso por eso soy yo así energética. Sí. Me gradué en el Colegio Mater Salvatoris, un colegio católico de puras chicas, y de ahí pasé a estudiar Derecho. Estudié Derecho mis 4 años en la Universidad Rafael Urdaneta. Jovencita, hice mi carrera en 3 años y medio, casi 4. Wow. Sí. Y justo terminando mi carrera, me caso y tengo a mi hijo, porque por cuestiones de la vida. Entonces, nada, fue así como que todo junto. Todo muy rápido. Todo muy rápido y muy joven. ¿Qué edad tenías tú cuando nació tu hijo? 21 años. Oh my God. Sí, súper jovencita. Y bueno, empecé ese reto de graduarme de la universidad
bueno, terminar el Claro. último año, porque realmente me tocó el último año de la universidad, que es Wow. tesis, Oh my terminar ese God. último año, formar, o sea, estaba formando una familia, ser mamá primeriza, Esposa, o sea, todo todo. junto. Entonces fue como un cúmulo de cosas nuevas Claro. que me tocó así de una, aprender y lanzarme a la vida, o sea, como que la vida adulta. ¿Qué fue lo que más te marcó de esa experiencia todavía estando en Venezuela, sientes tú? Que como, O sea, digamos, ¿qué fue la parte que más, con la que más luchaste? bueno, con la que más luché es, bueno, de ser un buen ejemplo para mi hijo, o sea, que era muy joven y todavía ahora que yo lo veo retrospectivamente, era también una niña, pero Sí, tenía que, o sea, en ese entonces ya asumir el papel de madurez de una madre, de claro. llevar una familia, también trabajar, porque también me quería enfrentar a la vida laboral. Lo único que después ahí sí como que decidí por el bienestar de mi hijo, para estar, porque realmente en el fondo yo soy más mamá. No Claro. lo quería admitir en ese entonces, Sí, uno quería como que lanzarse más en el mundo laboral, ser claro. empresaria, ser abogada, ir a las cortes, pero después dije, no, entonces por mi hijo Claro. decidí trabajar en la empresa familiar O sea, no llegaste a ejercer un tu... año. Sí, ejercí en la parte de la fiscalía, después me fui a los Okay. tribunales de familia, siempre en esa área, y después cuando Otto, mi hijo mayor, ya empezó con las piñatas, la fiesta, todo, entonces yo decido como que darle un break a la abogacía y pasar por las empresas de la familia, que eran todo de bienes raíces. Ya era una empresa generacional de mi abuelo, pasó por mi mamá, entonces yo después lo asumí, pero yo me encargaba más la parte de legal, hacer todos los contratos, los desalojos, las notificaciones, toda esa parte. Claro. Entonces, nada, me gustó porque podía jugar entre ser mamá y también laboral, y no tener como que toda la responsabilidad, sino que tenías tu entrada de dinero, pero tu independencia. Claro, ¿cómo manejabas la relación con tu hijo en todo ese proceso en el que pasaste de ejercer un poquito por tu lado, luego con tu familia? Bueno, siempre éramos, Otto y yo, como era muy joven, éramos muy unidos. O sea, él siempre estaba conmigo para arriba y para abajo. O sea, íbamos para las piñatas, lo dejaba en su colegio, trabajaba en la media mañana, en media mañana hacía de todo. Las reuniones, para la tarde, y cuando Claro. llegábamos a la casa, la siesta y después parque, actividades de él. Entonces, crecimos juntos, o sea, Sí, muy unidos, prácticamente. siempre, o sea, él y yo, hasta que nace mi segundo hijo, Ignacio. Él nace allá. Nace en Maracaibo, sí, mis dos hijos Ok, nacen en Venezuela, se ok. llevan mucha diferencia porque como ¿Cuánto se llama? 5 años y medio. Ok. Sí, porque como todo fue nuevo, empezar, tú sabes, cuando das un inicio es como que ese susto, pero yo tenía el susto de todo acumulado. Claro, Entonces claro. le dije, no, yo necesito un break, entonces después vino Ignacio, que es o sea, nosotros le decimos, yo le digo aquí en la casa, mi sunshine. En vez de sunshine, es sunshine, porque él brilla en la casa Qué con bella. su espíritu así todo alegre. Entonces, bueno, nació Ignacio y en esos momentos la situación no estaba muy bien y yo empiezo a indagar cómo es la mejor forma de podernos venir aquí a los Estados Unidos. Tu hijo grande o todo estaba en el colegio, todo Sí, eso. todo estaba perfecto. O sea, Ok. yo era la que me entró como el chinche de que yo me quiero ir, yo me quiero ir. ¿En qué año fue eso? Yo me mudo aquí a Estados Unidos en el 2009. Ok. Sí, hace años Wow, atrás. tú tienes muchísimo tiempo aquí. Sí, muchísimo, What? muchísimo. Tengo una vida ya. Yo juré que tú habías llegado, no sé, recientemente. No, 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 ya yo tengo años Wow. aquí por situaciones que me tocaron en Venezuela vivir, y yo dije, no quiero esto para mis hijos. Claro. O sea, ya cuando uno es mamá, tú dices, tú privas Sí, tus claro. derechos, tus cosas, tus gustos por ellos. Yo siempre decido cuál es el bienestar para ellos y eso es lo mejor. Entonces yo prefiero sacrificarme, pero sé que mis hijos aquí van a estar mucho mejor que en Venezuela. Les puedo brindar una mejor calidad de vida. ¿Hubo algo que te haya hecho ya tomar la decisión definitivamente? Porque dices que empezaste a indagar un poco. Sí, pero porque siempre tú sabes como que será seguro, o sea, siempre el susto de otro cambio más. O sea, ya cuando yo siento que estoy tratando ya tenía más o menos estable la situación, y digo, bueno, entonces otro cambio más, porque eso implica mudanza y no implica yo sola, implica
también mis hijos, Otto tenía 8 años, ya estaba en primer grado, entonces cambiarlo también de su ambiente Sí. es difícil para una mamá, pero siempre hay que confiar en la vida y siempre hay que saber que el cambio es para mejor. Sea, aunque lo veas negro, siempre el cambio viene porque te va a mover de donde estás y te va a sacar y te va a poner en un lugar mejor. Entonces, para mí siempre ha sido así. A mí me gustan realmente los cambios. Yo no soy una persona monótona, no me gusta y siento que cambiar es como que le das un refresh a tu vida. Y también te permite crecer. Sí. Entonces le das un refresh, como que qué lindo, o sea, ¿qué viene ahora? Entonces, bueno, tomaste la decisión. Tomé la decisión. En ese momento se podía dar, empecé a investigar como abogada qué visa podíamos obtener. Logramos una visa de talentos especiales, entonces fue excelente. Y bueno, llegamos aquí como paracaídas. Empecemos a buscar Miami. Pero yo Miami no lo encontraba familiar, o sea, como que para criar, Ignacio tenía 3 años, Otto 8, yo todavía estaba como que no. Y era mucho más caro para mí que tenía 30 años, o sea, como que no. O sea, estábamos todavía surgiendo, o sea que... ¿Tú llegaste solo con ellos dos o llegaste con tu ex esposo? No, llegué con mi ex esposo también, o sea, llegamos todos aquí los 4 llegamos aquí a Orlando, empezamos primero viendo Miami, como te digo, y después fuimos como subiendo hasta que unos amigos estaban viviendo aquí en Orlando y nos empezaron a recomendar como que Orlando es mucho más familiar, etc. ¿Qué fue lo que te terminó de convencer de Orlando? ¿Qué me terminó de convencer? Que las casas eran más grandes. Sí, es verdad. Sí. Porque bueno, yo como estaba en el mundo inmobiliario, claro. Como abogada siempre me metía para ver las casas y comparaba. Me gusta mucho hacer ese ejercicio, me tomo mi café y me pongo a ver casas. Es como mi paz y me encanta ver casas. Entonces me empecé a ver casas y yo dije, porque teníamos la intención de comprar. Acuérdate que en el 2009 fue el boom, en el 2008 fue el boom inmobiliario aquí en Estados Unidos. Y teníamos que aprovechar, ¿verdad? Claro. Teníamos unos ahorritos y dije, bueno, es el momento. A mí siempre me gusta tener como que una seguridad, que tener un patrimonio estable para yo, no tanto para mí, sino para dejárselo a mis hijos. Entonces yo dije, bueno, es el momento de comprar, ya que los precios están muchísimo más económicos, más baratos. Entonces yo dije, empecé a ver y cuando yo dije, no, nada, tremenda casa por este precio. Claro, para uno es más difícil porque en esa época Orlando no es lo que es ahora. Exacto. Orlando era sumamente diferente. ¿En qué zona compraron? Justamente aquí en Windermere. Yo no me he movido. Eso era nada. Yo Esto era, bueno, como decimos nosotros en Venezuela, Monticulebra. Perdón, pero ahora era no Monticulebra, eran unos bosques espectaculares, pero eran puros bosques. Sí, porque yo me acuerdo, yo llegué en el 2014 y todavía era Monticulebra. Sí, era como... Y bueno, nadie hablaba español, mucho americano. O sea, con la preparación que tuviste desde Venezuela, ¿tú metiste a tus hijos sobre todo el grande, en clases de inglés o algo? Sí, o sea, cada hijo es diferente, ¿verdad? Otto agarró el inglés súper rápido. En 6 meses él habló inglés. O sea, cuando llegamos al colegio Windermere Elementary, nadie hablaba español, nadie. Pero había un compañerito que sí que era de papás latinos, que sí hablaba un poco español. Entonces, él era el traductor de mi hijo. Entonces, le enseñó, pero Otto tuvo que aprender sí o sí a hablar en inglés. Claro. Y yo me acuerdo que una vez yo escuché a mi hijo, o sea, yo decía, ¿quién es ese niño que está hablando inglés? Y cuando me volteo, era Otto, hablando inglés. Yo, o sea... ¿Cómo te sentiste esa primera vez que lo tuviste que dejar en el colegio aquí? Bueno, siempre me sentí como que segura. Porque en esa época Orlando era súper tranquilo, esta área era muy tranquila y de verdad que, o sea, yo venirme acá me vine contenta. A mí me empezó como a pegar la inmigración, o sea, el cambio como al año y medio. Al principio era como estar en vacaciones. Sí. Como que, porque la gente te viene a visitar. Es verdad, sí. Ay, compraste casa para verla. Entonces, claro. Yo tenía un calendario y anotaba, viene fulanito, viene mi mamá, viene así. Entonces, la familia o los amigos, entonces venían. Entonces, claro. Bueno, es diferente. ¿Y tenía familia aquí? No, no tenía nadie, solamente estos amigos, unos amigos lejanos, pero que nos querían mucho. Entonces, nos ayudaron a, ponte, yo le decía, ponte, ve a ver esta casa. Entonces, ellas la venían a ver y me recomendaban. Yo sí lo que estaba buscando era buenos colegios. A mí no me importaba
donde fuera, pero que tuviera excelentes colegios. Entonces, Claro. desde siempre me recomendaron Windermere. Entonces, aquí realmente me quedé y me establecí aquí. O sea, he visto crecer Windermere en todas sus facetas. Sí, me imagino, total. Sí. Con el chiquito, ¿te quedaste con él en la casa un tiempo? ¿Lo metiste en el...? Sí, con el chiquito sí me costó más. Okay. Eso es importante destacarlo, que ahora estoy cada vez comprendo más, no hay que compararlos, el desarrollo de cada niño es diferente, ¿verdad? Y cada uno es su proceso y a su tiempo. Con Ignacio he aprendido a respetar su tiempo de desarrollo, que no es igual al de Otto. Y uno a veces creo que es muy fácil comparar el grande al chiquito. Siempre, eso es como que lo hacemos los papás, como que, ay, fulano, este lo hizo a esta edad, o habló, caminó, no. Entonces ahora he aprendido en todo este transcurso que me ha tocado la vida de cambios, de cosas que cada hijo, cada ser humano, porque uno también no es el mismo de hace 10 años. Uno crece, sí. se sale de su capullo, aprende, entonces es a tu tiempo. O sea, cuando ya tú tomas conciencia de las cosas, ves las cosas diferentes. Entonces, no solamente los niños, todo el mundo. Entonces, a Ignacio sí le costó más porque él llegó aquí a Estados Unidos a los 3 años y no hablaba. Entonces se empezó a retrasar en el habla. No hablaba ni español. Ni español. Okay. En Venezuela tenía una terapia estábamos comenzando las terapias de lenguaje. Claro. Y aquí pero sí lo entendía, me imagino, solo que no terminaba de hablar. Okay. Era más allá de timidez. No, sí, era más, no tenía timidez, era que no, como no comprendía, o sea, como que no formulaba. No formulaba. Y tan es así que todavía el español le cuesta, o sea, le agarró el inglés como su primer idioma. Ah, imagínate. Sí. ¿Sientes que se le hizo más fácil el inglés, quizás? Muchísimo. Cuando él empezó a hablar en inglés, no en español. Y eso que aquí en la casa siempre se habló en español. Otto siempre, mi hijo le hablaba español. Las comiquitas se las ponía en español para que aprendiera, pero y nada. Nada. Él tuvo como 1 año y medio conmigo, para arriba y para abajo. Bueno, y aprendiendo yo de él, porque bueno, él era más activo. Él estaba en su colegio en Venezuela y aquí no pudo porque, bueno, aquí los colegios empiezan a cierta edad. Entonces tuvo como 2 años, 1 año y medio más o menos, sin colegio. Entonces tratar de calmarlo, me ponía con él a armar rompecabezas y veía que era muy bueno. Entonces le gustaba armar los trenes de toma. Entonces, bueno, era como la escuelita conmigo. Contigo, sí. ¿Por qué no lo metiste en un preescolar? Porque para empezar era carísimo. ¿Verdad? Y no había para la edad de él porque era 3 años. Él empezó cuando tenía 4 años. Como él cumple en septiembre, el corte es después. Ya, sí te entiendo, claro. Entonces, él sí, a los 4 años, sí empezó en Star Child, de Winter Garden, 3 días a la semana. 3 horitas. Entonces, yo aprovechaba esas 3 horitas porque lo que yo sufría era para hacer supermercado. ¿No le gustaba? No, corría por todo. ¿En serio? Me hacía todo. Entonces decía, o sea, como a mí me gusta, yo soy muy ordenada. Y como me gusta llegar a la casa y acomodar todo. O ponte. Entonces yo llegaba con él, y entonces él me sacaba, no sé qué. Entonces no terminaba. Ay, la hora de recoger era como que. No, el día de hacer mercado, pues. Sí, a veces te toca hacer la compra grande, claro. O sea, ¿no? Entonces con él chiquito era como que más complicado, o sea, fue un aprendizaje que me tocó, pero fue mi decisión. Yo decidí venirme para acá, y si yo decido venirme para acá, yo tengo que asumir que van a haber estas cuestiones de situaciones. Lo que pasa es que uno es humano, y a veces uno se frustra, y me entiendes, y dice, cónchale, no sé qué, ¿por qué? Pero a la final yo siempre decía, cuando me pasaba en esos episodios, decía, ¿te quieres devolver, Isa? Y yo siempre decía, no. Te lo llegaste a preguntar. Siempre. ¿Varias veces? Sí, varias veces. ¿Te quieres devolver, Isa? Porque yo todavía dejaba mi casa allá en Venezuela. Yo tenía todo en Venezuela porque yo supuestamente me vine para acá como año sabático. O sea, yo me mentalicé para que los niños hablaran inglés por la situación en Venezuela que me tocó vivir. Yo dije alejarme un poco porque me sentía sumamente insegura allá. Entonces yo dije, estaba como friki con Venezuela, entonces dije, bueno, 1 o 2 años, ellos aprenden inglés y después nos devolvemos. Después se devuelve. Y justamente cuando llegamos, me acuerdo que llegamos un diciembre, volé un 24 de diciembre, te podrás imaginar. ¿Y tu familia te perdonó? Mi mamá estaba, no, pero era el único vuelo que había, y yo dije, bueno. No, eso no puede ser verdad. 13 maletas, cajas, porque yo me traje toda a mi casa.
¿What? Sí, yo mandé por Clover ciertas cosas y no Ajá. sé qué, y mudé todo. Wow. Sí, con mis hijos. Entonces, bueno, nada, llegamos aquí, pero me acuerdo que en enero fue la devaluación, la primera devaluación en Venezuela. Y claro, yo tenía un presupuesto ya armado, como buena abogada, yo tenía ya estructurado Claro, todo. porque tú estás contando con el ingreso de Venezuela. Claro, y como me acuerdo con las remesas, claro. con todo que en ese entonces Sí. existía. Y cuando vino esa devaluación, yo dije, me entró un miedo, digo, ¿qué hago ahora? Yo nada, me aprieto los pantalones, pero perdón, yo iba a decir una palabra que no se puede, pero, pero yo no me devuelvo para Venezuela, o sea, Claro. yo remo hasta que, ¿me entiendes? Y yo además soy muy Wow. persistente y muy determinada, o sea, o sea, no puedo decir que no, o sea, Y tu esposo devolverme. está de acuerdo en todo esto. Sí, porque él estaba en su mundo también jugando, él era profesional de golf, estaba en su mundo del golf y aquí también se prestaba para eso. Claro. O sea, para que él tuviera su auge en el mundo del golf. O sea, que realmente estábamos como de acuerdo. Claro, pero realmente tú eres la que se encargó de los niños como tal. Sí, Okay. sí. Todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos, ir a porque hacía béisbol, después Ignacio creció y hacía básquetbol. Entonces yo me encargué realmente. Fueron 5 años que yo no trabajé porque no podía trabajar, porque mi visa no me lo permitía, únicamente era acompañante de una persona que tiene un talento especial. Entonces yo no podía trabajar. Wow. Entonces fueron 5 años dedicada a ser mamá y ama de casa. Claro. Y realmente pero me gusta. Exacto, eso te iba a decir, tuviste la oportunidad de hacer eso más bien. O sea, como lo hacía menos, lo que pasa es que, claro, a veces uno se pregunta, no soy productiva, porque, claro, los hijos no te ven como que, ay, estoy, o sea, teniendo un sueldo. Y trabajas y sí, pero, ¿me entiendes? Verlos crecer, que estuve ahí en el momento cuando se le cayó el diente, o sea, a mí eso me llena, o sea, realmente claro. A mí me gusta ser mamá, claro, deja a un lado mi parte profesional, pero ahora que lo veo, yo digo, la vida me está dando tantas vueltas y me está poniendo donde realmente tengo que estar, que no importa, o sea, no importa porque, o sea, si uno trabaja por uno, ya vas a ver que te van a llegar las oportunidades. Y llena mucho más también, siento yo. Sí, o sea, y creo que lo aprecias más, sí. porque a lo mejor, o sea, he podido realmente hacer mi carrera aquí de Derecho, estudiar para legal, pero después me di cuenta que no, o sea, como que además no teníamos el poder adquisitivo, aquí era todo más costoso, también, o sea, no tenía como que para poderme pagar mis estudios aquí, Claro. Entonces me sacrifiqué, o sea, para que otras personas pudieran también tener su auge. Entonces realmente no lo veo como algo malo, sino que, bueno, no se dio y listo. Por algo tenías que estar con tus hijos todo ese Sí, tiempo. por eso no se dio. Entonces, ¿cuál fue tu parte favorita de esos 5 años? De esos 5 años, bueno, aprendí a cocinar. Ah, ¿en serio? ¿No sabías antes? No sabía, o sea, realmente la cocina no es mi fuerte, tengo que admitirlo. Llegué aquí y, o sea, como que, oh my God, tengo que cocinar, ¿qué cocino? Entonces me acuerdo que existía un teléfono Magijack que se conectaba a la computadora y podías llamar a Venezuela, porque en esa época no había WhatsApp, no había FaceTime, no había nada de eso. ¿Ni WhatsApp? No, era el BlackBerry. Sí, el BlackBerry, claro, sí, con ahí el tenía, pin, con el ping. Sí, pero no existía, no habían redes sociales. No. Nada, entonces había un sistema que yo compré y se lo puse a mi mamá en su computadora, que las dos computadoras se prendían y había un teléfono con un número americano. Y yo ya hablaba con mi mamá sin cargo alguno, únicamente pagabas una mensualidad que creo que eran como $30. Pero está súper bien esa opción, no sabía. Se llama Magijack, era un tiro al piso, era buenísimo. Aquí va a haber un poco de gente que va a decir, ¡ay, sí, yo lo tenía! Se me cayó la cédula. No, pero bueno, entonces nada, y yo llamaba a Venezuela y hablaba con mi nani y le decía, Eli, ¿cómo se hace tal cosa? O sea, lo que me provocaba cocinar. Y así fue aprendiendo. Fue como que un retador porque tenía a Ignacio también encima, entonces, y yo era muy ordenada. También tuve que bajarle un poco, o sea, no ser tan perfecta. ¿Sientes que era más como algo, como lo que llaman aquí OCD? Sí, a mí me gustaba tener todo ordenado, que si terminaba de jugar Ignacio tenía que estar todos los trenes porque él tenía una colección de trenes pero infinita. Entonces como que todos los rompecabezas, claro, al principio no tenía muchos muebles, entonces
tenía como, era alfombras de rompecabezas, pero también había que ordenar. Y yo decía, pero si no va a venir nadie, o sea, cuando le bajas un grado al, como que no va a venir nadie, nadie te va a visitar, y o sea, como que tranquilo, relax, tómate, disfruta con tu hijo. Claro, pero como uno es joven, es que uno está, entonces, como uno se pone, ay, entonces aprendí como que no, déjalo tranquilo jugar, Claro. o sea, me organizaba, ponte en los momentos de la limpieza, o sea, te empiezas como que a organizar porque es todo nuevo. O sea, yo tenía ayuda en Venezuela y aquí verme sin ayuda, todo cambia. También. O sea, la parte social cambia, ya no tienes amiga. Entonces, es un cambio que tienes que asumir, es un duelo que tienes que dejar vivir. Y también tus hijos están viviendo ese cambio y también están viviendo esa parte, ¿me entiendes? Ese proceso. Es verdad. Entonces es como que... ¿Cómo cambió tu relación con tu familia que dejaste en Venezuela? Ay, bueno, yo los veo, gracias a Dios, mi familia me podía visitar una vez al año. Entonces hasta venía mi abuela, que entonces a ver a sus bisnietos, entonces... Oh, wow, sí, mi abuela venía, se pasaba un mes, entonces una vez al año mi familia, ponte mi mamá, con mi abuela venían y mis hermanos que estaban en ese entonces pequeños. O sea, siguen siendo pequeños porque nos llevamos muchos años de diferencia. Mi mamá es casada 2 veces, entonces, bueno, de la segunda tanda tiene 2 chiquitos, bueno, mis hermanitos pequeños. Entonces ellos también venían, entonces íbamos a los parques, esa cosa. Pero como tenemos cerca Disney, siempre tenía gente que estaba como de vacaciones, nos visitaba. Entonces, y aprovechaban y se quedaban con ustedes, sí, claro. sí. Ah, buenísimo. Entonces, en esa parte, pero claro, tu vida como persona, o sea, que dejas todo atrás. Sí, el día a día es diferente, es diferente, claro. Sí. Después de esos 5 años que pasaste con tus hijos dedicándote 100%, empezaste a trabajar. Tocó el momento, o sea, de que cambio de estatus, o sea, como que cambio de, ahora puedo trabajar porque optamos por la residencia, porque nos permitía con esta visa obtener la residencia. Okay. Hicimos todos los trámites y obtuvimos la residencia. Bueno, de hecho me estoy dando cuenta que estamos hablando de 5 años y el año sabático, ¿en dónde quedó? ¿En qué momento te olvidaste del año sabático? Bueno, porque como al año y medio me entra como que el guayabo, como decimos nosotros, de Venezuela, de tus raíces, pero yo después, como estaba todo tan allá muy difícil, yo decía, no, Isa, dale, sigue. O sea, era algo que te decía que te quedaras. Sí, y eso me puso como una coraza y digo, tú puedes, o sea, porque yo siempre me repito, la mente es muy poderosa y tú puedes, echa para adelante, dale, o sea, por más el sacrificio que estás haciendo, a veces es difícil la situación porque cada hijo es diferente y Ignacio, a lo mejor, si hubiese estado en Venezuela hubiese recibido mucho más ayuda, o sea, hubiese sido un poco más fácil la crianza estando allá, pero yo mirando a su futuro, yo sé que aquí pueden crecer muchísimo más, tienen más potencial. Solamente con tener el idioma al inglés ya es un plus. Sí, porque ahorita 100%. Con los estudios, bueno, ok, pero tener el inglés, tu segundo idioma, entonces ya... Perfecto. Y perfecto, o sea, eso no te lo quita nadie. Y eso es una herramienta invaluable. O sea, los idiomas, poderte comunicar, conectarte con otras personas. Entonces, sí. yo me mordía los labios, o sea... A veces no te digo, lloraba, obvio, o sea, claro. Uno es humano y lloro, y yo digo, bueno, pero los miraba y yo digo, por ellos vamos a darle, vamos a seguir, y bueno, así logré sacar la residencia y obtuve, entonces, como ya yo venía de toda la parte inmobiliaria, porque mi familia tiene más de 50 años con esa compañía, yo dije, bueno, lo más fácil para poder otra vez comenzar a trabajar y poder jugar con mi tiempo, que era lo que yo realmente quería, me saqué entonces para poder ser realtor aquí en la Florida. Okay. Entonces ya tengo como 10 años ya bastante. Haciendo realtor Bueno, eso es un trabajo que te permite esa flexibilidad de todas maneras, pero me imagino que hubo un cambio en tu familia de todas maneras cuando empezaste a trabajar. Claro, cuando empecé a trabajar tenía que jugar también con los tiempos de ellos, no dejar de ser mamá. Okay. ¿Verdad? Ignacio siempre tuvo reuniones en el colegio, entonces siempre estar presente en las reuniones, Gotico con su béisbol, arreglar la casa, la comida, o sea, todo lo que conlleva es vivir aquí.
Entonces, a mí me pareció que real estate era una buena opción y me encantaba, porque a mí realmente me apasionan las casas. O sea, ver y ver todo como el mercado inmobiliario a veces sube, a veces baja, y siempre es una buena opción. O sea, siempre es bueno invertir en una tierrita. Y yo no vendo por vender, o sea, a mí me gusta decirle a mi cliente, o sea, tienes esto y ofrecerle lo mejor. Si no, hay muchos realtors en el mercado que se vayan con otros. O sea, yo soy siempre transparente. Honesta, sí. Siempre. O sea, yo no puedo, o sea, a mí no me importa no percibir, pero darle el mejor consejo. Será por eso que mi Instagram es Isa te asesora, pero bueno. Me gusta más asesorar que vender. Claro, no, es que realmente así es que debería ser. Entonces, nada, prácticamente hacía, porque ya en ese entonces Ignacio estaba en el colegio, en elementary, entonces, bueno, tenía más tiempo, entonces, bueno, me organizaba que en las mañanas normalmente era para hacer los showing, mostrar todo lo que tiene que ver con la parte de trabajo, y en las tardes ya si una que otra vez necesitaba mostrar en las tardes, bueno, ahí conversaba con mi esposo, con ciertos amigos para que me cuidaran los hijos, cosas así. Luego te los llevabas también. A veces me lo llevaba. A Ignacio sí, porque a Ignacio le gustaba mirar las tuberías por donde vienen y preguntar. Sí, él siempre le gustó esa parte. Entonces a veces me lo llevaba, sí. ¿Cómo hacías, ya si tus hijos los dos estaban en el colegio, te sentabas con ellos a hacer tarea, proyectos en el colegio, cositas así? Bueno, sí y no. Otico era muy independiente y siempre hizo todo como que él solo. O sea, porque eso es parte de cada niño. O sea, como yo siempre, no es que me dedique más a Ignacio, pero Ignacio requería más atención. Sí. Entonces, a lo mejor Otico sí, o sea, quería, a lo mejor digo yo, si retrocedo un poco el tiempo, a lo mejor estar más presente en sus cosas, pero yo siempre le preguntaba, ¿está todo bien y tal? Pero él lo hacía solo. Con Ignacio sí siempre tuvo una profesora, una tutora que venía a clase porque tenía problemas del habla, para que comprendieran mejor las clases porque le costaba mucho más lenguaje y matemática. Entonces siempre estaba en los programas estos especiales del colegio. O sea, Ignacio siempre estuvo en los programas del colegio, entonces siempre necesitó ayuda extra especial para que pudiera obtener buenos grados. Entonces, como mi inglés no era tan fluido, yo preferí que viniera alguien a explicarle. Entonces, ¿entre ellos se apoyaban? ¿Entre Otto y Ignacio? Son muy buenos hermanos, nunca peleaban. O sea, lo que pasa es que se llevan muchos años de diferencia, 5 años y medio, entonces no tenían gustos similares. O sea, jugaban play, o sea, o jugaban afuera en la casa, o el béisbol, o sea, Ignacio era el cheerleader de Otto, cosas así, pero a veces era difícil ir al cine porque uno quería una cosa ya de adolescente, niño de 10 años, 11, Ignacio apenas tenías comenzando los 5. Barney, una cosa así. O llevarlos a los Disney, pero lo único que sí, yo me acuerdo que en esa época yo los vestía iguales. Ay, qué bello. Hasta los 10 años más o menos, yo siempre compraba la ropa igual para ellos. Entonces siempre salía, entonces bueno, era como que, y ellos nunca me decían que no, como que nosotros tres, entonces bueno. Tuviste suerte entonces. Sí. Lo bonito era que como en esta época se podía, llevaba a Disney, cuando Ignacio no tenía colegio, entonces ponte 2 horitas. Entonces su parque de recreación era Disney. Entonces yo digo, Ignacio, qué afortunado eres. O sea, imagínate, o sea, fueron a Disney en cantidad de veces. Claro, creciendo aquí imagino que ya lo veía normal. Sí, sobre todo que yo compré el Annual Pass. Claro. Entonces, cuando no tenía colegio, Ignacio, por lo menos chiquito, dejaba a Otto en el colegio. Ay, que sea con Ignacio. Entonces yo a veces para cansarlo, vamos al parque, pero 2 horitas. Entonces me conocía todo, lo de Disney, pero bueno, entonces le recomendaba a la gente, mete mejor para este mes que es más. Ay, qué cómica. Porque, o sea, me pasaba 2 horitas, lo cansaba, después lo bañaba, el tetero, tú sabes, y a comer y a esperar a Otto que llegara. Entonces, pelito. Ya ellos creciendo, ya un poquito más grandes, ¿hay algo que haya causado algún cambio en tu familia? Que sientes que como que tuviste que hacer otra decisión así grande. Bueno, después ya más grandes, ya cuando más recientemente decido como que darle un giro también a mi vida porque veía que no estaba fluyendo y siento yo que cuando las cosas no fluyen hay que ser
un corte y borrón y cuenta nueva. Y creo que eso siempre, no estirar, tratar de que algo suceda, ¿me entiendes? Y no, es mejor... Como forzarlo. No, es mejor si no, borrón y cuenta nueva y decido en ese momento hacer un corte de mi relación y separarme. Y bueno, fue un cambio también para mis hijos. Otto se estaba graduando del colegio. De high school. De high school. Estaba grande. Sí, ya estaba grande. Y bueno, Ignacio estaba en plena adolescencia. Y bueno, fue también pandemia. Oh, todos juntos. Todos juntos. ¿A ti te gusta hacer los cambios todos juntos? Sí, así como de una vez todo. O sea, niñita, vamos, te toca. ¿Cómo crees que les afectó a ellos ese cambio? Sí, les afectó. Siempre un divorcio es fuerte. O sea, y para los hijos más que siempre pienso yo que tienen la ilusión de que sus padres vivan juntos, que tengan una familia, porque aunque estaban ahí, ellos a lo mejor se sentían seguros. Tienen a papá y a mamá. Y papá, sí. Pero al verse el cambio es como que el mayor decide irse a la universidad, como que desprenderse, o sea, como que siempre Otto siempre, no puedo decir que no, es su apoyo. Otto ha sido muy maduro desde chiquito, entonces, mamá, ¿qué necesitas? Aquí estoy, o sea, pendiente, pero también tenía que dejarlo ir. Él tenía que volar de casa y hacer su vida y empezar su mundo universitario. ¿Tú te imaginaste que él se iba a ir tan joven así? Ya lo tenía planificado. Okay. Lo que pasa es que yo no tenía planificado, o sea, a mí como que me entró o sea, como que yo dije, bueno, tomé esta decisión y bueno, hay que asumirla y lanzarme a nuevos cambios, ¿me entiendes? Porque a enfrentarme a ser una mujer independiente, a que puedo levantarme y a poder sostener a mis hijos económicamente, esos son miedos que uno tiene que enfrentar en la vida. No es fácil afrontar esos miedos en un país diferente, sin familia. Sí. Cuando te llega ese momento, tu círculo cambia, o sea, son muchas transformaciones que decidí afrontarlas y hoy en día estoy contenta, en paz, que es lo más importante. O sea, en paz, y bueno, mis hijos, irlos ayudando a que ese proceso también lo vayan llevando en paz. ¿Qué fue lo más difícil en ese momento con ellos? ¿Qué tomaste la decisión? Bueno, cuando les conté, o sea, obvio que para ellos fue fuerte, y bueno, también fue fuerte la mudanza, porque nosotros estábamos viviendo en nuestra casa, la teníamos que vender, era pandemia, ¿me entiendes? Muchas cosas, y bueno, rehacer nuestra vida. Pero claro, yo en ese entonces, yo lo veo así, a lo mejor otras personas no, pero yo me sentía como el muñequito del Tasmania. Ajá. Sí. Ese que... O sea, yo a lo mejor por mi mundo, o sea, yo estaba dando vueltas como un torbellino y no, o sea, en ese entonces no, a lo mejor no me dediqué lo suficiente a ellos o no me aboqué a qué les afectaba o cómo les afectaba o un soporte psicológico que a lo mejor hubiese sido útil, que ellos hablaran, o sea, se desahogaran. O sea, yo, porque es fuerte, entonces viéndolo ahora digo, bueno, hubiese sido, pero bueno, las cosas pasan por algo. Sí. Y no fue así y bueno, en ese entonces tenía otra manera de pensar, otra conciencia y tenía esas herramientas y con esas trabajé. O sea, uno cuando la vida te da unas cartas y tú las tienes que saber jugar y tú lo haces de la mejor manera. O sea, tú no lo haces porque conscientemente si te equivocas o no. O sea, tú dices, bueno, ahora que digo, bueno, pero el tiempo no se puede retroceder, pero sí puedes mejorar el futuro. Sí. Entonces eso es lo importante, siempre mirar el futuro para sacar tu mejor versión y de los errores se aprenden y de los fracasos también se aprenden y echar para adelante, no queda de otra en la vida. O sea, y para Ignacio sí fue más duro, porque bueno, fue cambio venirse aquí al apartamento, vivir conmigo. ¿Compartir también tiempo con su papá o solamente contigo?
Él compartía tiempo con su papá también. Okay. Se puso en el acuerdo las visitas como iban a ser establecidas, pero más que todo pasaba más tiempo conmigo. Claro. Y bueno, en ese proceso Ignacio perdió un poco su autoestima, no se vio lo suficientemente fuerte, le tocó una época en su edad de adolescente, entonces Sí. estaba comenzando su adolescencia cuando también le tocó este cambio de como de identificarse, de afianzar el yo. Uh-huh. Eso es muy importante en los niños, afianzar quién eres, quién soy yo, darle seguridad en su desarrollo. Entonces, yo sí veía que pasaba algo, como que intuía algo, pero no tomaba cartas en el asunto. Entonces, bueno, hasta que ya en cierto momento ya veo que se me escapa de mi control y decido como que hacer acciones diferentes, porque cuando tú haces acciones diferentes ves resultados diferentes. Uh-huh. Sí. Entonces, yo digo, no, ya aquí es hora de que alguien me ayude, Sí. y pedir ayuda es importante. No es un Uh-huh. símbolo, una señal de debilidad, todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces yo por lo menos me creo superwoman, o sea, fuerte, yo puedo con todo, Sí. pero a veces no puedes con todo. Uh-huh. O sea, a veces necesitas pedir ayuda y es algo que Sí. yo me doblego y digo, necesito ayuda. A veces es algo que viene hasta de como un ego, como Sí. que no, yo puedo. No, yo ¿Por puedo. qué le voy a pedir ayuda a alguien? Sí, o sea, ¿me entiendes? Como que no, yo puedo, tal, sí, he podido todo. No, pero a veces otras personas tienen otras herramientas que te pueden ayudar. Sí. Y cada familia tiene su ingrediente. Entonces yo a veces aplicaba o tomaba cosas ¿me entiendes? Ay, pero no funcionan para mí. Uh-huh. Y a lo mejor tenía perdida como mi intuición maternal, ¿me entiendes? Uh-huh. Como que entonces... ¿Cómo la recuperaste? Con el yoga. Ahora vamos para allá. Okay. Con el yoga que me volvió a centrar, a encontrar mi balance. Bueno, y el amor también. Claro. Eso es esencial. Claro. Volver a encontrar el amor bonito, pues, o sea, que te valore, que entonces eso es lindo también. Entonces, entre el yoga, el tener una pareja, siempre te centra, te mantiene arraigada a tu ser, que es lo más bonito. Entonces, en esas circunstancias pedí ayuda con una prima que es psicóloga, entonces ahí logramos ver qué le pasaba a Ignacio, indagar más en él, porque por más que yo estaba pendiente, o sea, trabajaba desde casa en real estate, yo sentía que no estaba rindiendo lo suficiente en matemática, en lengua, las notas no venían lo suficientemente bien, siempre tenía problemas como de carácter, o sea, ¿me entiendes? Quiero llamar la atención, eso es la parte, ¿me entiendes? Eso te iba a preguntar, sí. Que ¿dónde piensas tú que venían esos ataques así? O sea, quiero llamar la atención, o sea, ¿me entiendes? De ansiedad, o el cambio, ¿me entiendes? A muchas cosas, entonces estaba como la gente como rebelde, pero, ¿me entiendes? Como que una pataleta de ahogado, como que aquí estoy yo, quiérenme. Porque iniciaron justamente cuando ustedes se separaron. Sí. ¿O venía ya...? No. Él estuvo bien como 1 año y medio y después cuando entró en high school, claro. Es cuando ahí como que se me dio la vuelta a la tortilla. Se descarriló. Se descarriló un poco. Claro, o sea, como que él no estaba como que su ser no estaba como que con fuerza. Entonces, ¿Notaste un cambio en él? Sí, muchísimo, sí. Y decía Ignacio, entonces pues, se escapaba, hacía cosas que no tenía que hacer, bueno, y así empezó también a tomar, a consumir, y empecé como que esto no está bien, y de verdad que es doloroso, y decía, ¿cómo hago? Pues, o sea, ¿sientes que la psicóloga te ayudó de alguna manera? Oh, claro, porque fue un cambio, porque si tú no ves o sea, si tú no das algo diferente, no vas a ver resultado diferente. Y ella, aunque en sus terapias no me puede contar lo que Ignacio, porque es privado. Ah, es privado. Claro. Okay. O sea, ella sí dijo, necesito hablar con ambos padres, o sea, ¿me entiendes? Tomó el teléfono de mi ex, o sea, y hablaron. Ignacio tuvo ciertos episodios, ¿verdad?, de rebeldía, o sea, de querer llamar la atención, y ahí entonces su papá toma acción y dice, no, hay que ponerlo en un colegio militar cristiano,
y hay que sacarlo de aquí inmediatamente. Mira, eso a mí me partió el corazón, porque yo digo, ajá, o sea, sacarlo de la casa, será bueno, o sea, a gente que no conozco, un colegio súper lejos de aquí de la Florida, o sea, queda en Florida, pero a 6 horas, en un pueblito nada que ver, confiar de que, ¿me entiendes?, de que lo estás dejando en buenas manos. ¿Y ustedes huyeron de ese colegio por recomendación o fue, o sea, Fue con como los ojos que, cerrados? fue como una iluminación que le tocó a mi ex, Okay. o sea, como que él indagando, porque gracias a Dios él se dedicó a buscar el apoyo necesario para sacar a Ignacio de donde estaba. Y bueno, fue como que moviendo y preguntando, y una noche me cuenta que consiguió este colegio, así como, y de verdad que hoy en día doy gracias a ese colegio, o sea que es un aliado tanto para mí, para las familias, porque lo que yo aprendí durante todo eso este año fue invaluable. O sea, ver familias no solamente divorciadas, esto le puede pasar a cualquiera. Sí. O sea, porque muchas de las familias que están ahí son casadas con otros hijos. Sí, sí, Y o son sea, cualquier tipo de problema. ¿me entiendes? Yo pienso ahora que el problema es del ser, ¿me entiendes? No es del ambiente que lo rodea. O sea, es que, ¿me entiendes? Que hay que saber poner límites, varios puntos esenciales para el desarrollo de un niño. Que no importa si son de padres separados, de padres que vivan juntos, o sea, casados. O sea, que realmente llegar a ese colegio fue una bendición. O sea, yo me acuerdo que medité, lloré, yo digo, ay, papá Dios, o sea, será el momento, pero bueno, ante todo lo que estaba pasando, la corte, todo, yo dije, sí, o sea, Ignacio tiene que vivirlo, no es un colegio fácil. Ignacio pasó un año sin televisor, el mundo análogo, sin wifi. A los 17 años. Sí, a los 17 años, sí. Wow. Y en contra de su voluntad. O sea, que eso es lo más difícil. Me acuerdo la última noche, él como que llorándose, como triste, porque yo no quiero estar ahí, pero le toca estar ahí. No es que tú quieras, es que no necesitas. ¿Y cómo crees tú que, o bueno, si te ha dicho, cómo se sentía él esas primeras noches ahí? No, es que las primeras noches ahí son fuertes porque es la adaptación, porque como me entiendes, no duermes en una cama, tienes que dormir, ponte en el suelo, tienes que ganarte las cosas. Ahí hay privilegios y cada privilegio te lo tienes que ganar. Le cortan el pelo, o sea, ¿me entiendes? Todo es básico, no se acabaron los lujos, se acabaron, ¿me entiendes? Y todo es por puntos. Si él se come toda la comida, le dan puntos, o sea, y se apaga. Hasta la comida. Todo. ¿Y estabas en comunicación con él? El primer mes, cuando lo dejo, no. ¿Un mes entero? Un mes entero sin saber de él. Me muero. ¿Cómo te sentiste? No, eso no se lo deseo a ningún papá. Pero él es fuerte porque te toca, sobre todo que estábamos él y yo aquí en casa, y se va él y yo digo, ajá, ¿y ahora? Yo he dedicado toda mi vida a ellos, y ahora no me hallaba, o sea, como que hago ahora. Entonces el silencio de la casa, que ya no hay que recoger, limpiar, o sea, no ni cocinar, porque cuando yo tenga hambre. Entonces es también como que un tiempo, pero también de alivio que sentí yo, porque también sentía que Ignacio estaba seguro en ese colegio, que tenía gente especializada, que cuando yo entré a ese colegio y vi al personal, hablé con el director. O sea, y también la parte religiosa, que es muy importante, o sea, que conecte, ¿me entiendes?, con esa fuerza interior y que le hable a papá Dios. Y entonces fue como que lindo de que digo, bueno, Ignacio va a estar en buenas manos, y confiar. Confiar es soltar, soltar el control y tener esperanzas de que tu hijo va a salir mejor. O sea, pese lo que pese. Y bueno, realmente ahorita que lo estamos hablando, porque cuando veníamos hablando, yo te preguntaba por tu hijo y todo eso, pero en ese año siento que también aprendiste tú muchas cosas. Oh, sí, yo aprendí. No solo fue una enseñanza para él, también fue como para ti. Es que claro, porque yo dije, bueno, si él está viviendo su proceso, como siempre le decía, porque las llamadas tenían que ser en inglés, cuando me permitían hablar con él, era cada 2 meses,
¿Cada 2 meses? No, perdón. Cada 2 meses lo podía visitar. Ok. Cada 2 meses los podía visitar en el campo y una vez sacarlo fuera del colegio, pero nunca dormir. O sea, lo sacaba y lo tenía que devolver. Y cada 15 días hablaba con él 10 minutos. Por llamada. Por llamada, sí. No podía hacer FaceTime, no podía hacer nada. Oh, wow. Porque él tenía que ganarle. Él empezó en el nivel 1 y tenía que llegar al nivel 8 para poderme hacer FaceTime. O sea, que lo que faltaba... ¿Llegó? Sí, yo lo llegó. Pero esto es lindo porque él decía, cuando yo cumpla 18 años, yo me salgo de aquí. Claro, al principio adaptarse, claro. Me acuerdo que él entró en marzo del año pasado y él cumple en septiembre, y digo yo, en septiembre yo me voy. Unos meses, claro. Yo lo visito en abril y después, en abril me llama y después en junio lo visito. Y todavía yo veía que en junio no estaba preparado. Él decía, sí, ya cambié, yo estoy la arrogancia, tú sabes, y yo no haciendo nada, tú todavía sigues arrogante, tú todavía crees que te vas a comer el mundo y para nada, no estás preparado todavía. Entonces fue como que, hasta él mismo lo dice, en agosto fue cuando le cae como que la locha, o sea, como que se centra en que realmente tiene que cambiar, y en agosto él decide darle un vuelco a su vida y formalizarse, así como que comprometerse con su cambio, porque nadie, o sea, para cambiar es decisión propia. Es decisión propia, nadie te puede obligar a cambiar. Sí. Hay niños ahí que tienen años, o sea, que tienen meses y siguen, o sea, ¿me entiendes? Porque es como que, o sea, tú intentas, tú le estás ofreciendo lo mejor a tu hijo. O sea, que no quede en ti, o sea, pero está en él en tomar ahora las riendas de su vida y las mejores acciones y comprometerse a ser mejor persona. Y limpiarse, y ¿me entiendes? Y decir, bueno, hasta aquí. Y crear límites con su persona, con todos alrededor. Porque eso yo creo que en eso aprendí. Y o sea, una de las cosas, tengo este libro aquí porque yo se lo recomiendo a las personas, porque el colegio me lo dio. Y fueron ellos mismos que te lo dieron. Ellos mismos me dieron este libro, porque claro, nosotros teníamos que también hacer nuestro trabajo interno, nosotros también, porque ellos dicen que padre y madre tienen que crear límites para que los niños crezcan seguros, porque dar límites no es regañar, no es ser dura, no es estricto, sino crear límites con amor, crear niños seguros, con calma, o sea, ¿me entiendes? Creándoles estructura, y eso ayuda en que su desarrollo sea lo más óptimo posible. Entonces tú aprendes, ¿me entiendes?, cómo poner límites. Y este libro te enseña no solamente límites con tus hijos, límites contigo mismo, con Dios, y todo basado en la Biblia. Todo está en la Biblia, ¿cómo, me entiendes? Entonces es como que con la familia, porque claro, estando allá mi vida cambió, porque la gente te juzga. Porque si no fuiste en buena madre, porque muchas cosas, muchos factores que la gente habla, y yo aprendí a desligarme, a decir, bueno, o sea, y a creer en mí, que yo sabía que lo que yo había hecho, y yo sé que yo sí fui buena madre con Ignacio, y le di todo el amor posible, pero bueno, suceden cosas. No, de todas maneras, o sea, tomaste la decisión, haya sido buena madre o no, tomaste la decisión de hacer algo bueno por tu hijo en ese momento que lo necesitaba, o sea. Claro, y las cosas pasan por algo, y yo digo, tenía que pasar para, ¿me entiendes?, para conectarnos nosotros otra vez, porque Ignacio era un niño risueño, alegre, my sunshine, entonces, o sea, hubo un momento como que se apagó, entonces él también como que valorar lo que, ¿me entiendes?, lo que tenemos ahora, que a lo mejor no teníamos la casa, pero tenemos un apartamento, tenemos salud, me vea conversando con él en inglés más fluido, entonces nuestra conexión fue más íntima. Entonces aprendimos también a sacar, porque nos teníamos que escribir cartas. Y en inglés también. En inglés también, y al confesar sus cosas, ¿me entiendes? Y eso es lo bonito a veces de ser papá y de los hijos, de que poder conversar con tu papá, este soy yo, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Porque nadie en la vida es perfecto. Y yo creo que los hijos, o sea, uno no quiere padres perfectos. Yo también, yo no quiero mi mamá perfecta, pero yo quiero mi mamá que me dé cariño, que me dé amor, que esté ahí, que esté presente.
y que me entiendes que cuando yo esté mal, con solo su presencia yo me siento segura a salvo. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito. O sea, que nos volvimos como a conectar madre-hijo y bueno, pasamos el proceso, o sea, unos meses, un duelo terrible, o sea, que te cuestionas muchas cosas, pero eso es parte de ser humano, o sea, de sentir. Y ahí cuando yo dije, bueno, necesito transformarme, ¿y cómo me transformo? O sea, ¿cómo logro a tener paz internamente conmigo? Porque ya yo afuera empecé como a depurar mi vida, sacar todo lo tóxico. Ya yo venía haciendo ese trabajo de años atrás, pero como que todavía te sigue como que, ajá. Y también empecé a poner mis límites, hasta aquí llego yo, porque por mi salud, por mi paz mental, yo necesito también estar bien yo. Y también para poder crear esa conexión otra vez con tu hijo, porque si él está haciendo todo ese proceso y regresaba al mismo ambiente donde estaba, claro, no. Quizá o sea, eso ya no sea para el trabajo, pero o sea, no iba a conectar. Y lo bonito es que volvemos a tener comunicación, eso es esencial, ¿me entiendes? Volvernos a sentar a hablar sin juzgar. O sea, me confesaba las cosas, mamá, o sea, de años, o sea, mira, tengo en las cartas y dice, a mí me daba un infarto y que, bueno, tal, que bueno, ya pasó hace 5 años. Ya pasó, ya me entiendes, como, pero sin jugar, o sea, claro, dejarlo, ¿me entiendes? Ser, claro. Y que, ¿me entiendes? Y que, bueno, y que de los errores se aprende y que para adelante. Entonces, bueno, claro, también con Otto, mi hijo, juntos lo ayudamos, ¿me entiendes? Otto como hermano mayor lo aconsejaba. Entonces, y entender que cada persona es diferente, que a lo mejor Ignacio ve la vida de otra manera y que hay que aprender a que eso es su tiempo y su aprendizaje. Pero yo creo que siempre con amor, donde hay amor, todo hay cambio. Hay cambios positivos, hay para bien. Entonces, ahí empecé yo con mis clases, o sea, a tomar mis cursos de yoga y como... ¿Te refugiaste ahí, sientes? Claro, porque la vida está llena de estrés. Y más aunado todo esto, es todo estrés. Y yo necesitaba calma. Yo necesitaba, como te dije, yo me sentía... Además que tú eres bien eléctrica. Entonces sí. Yo necesitaba, y muy impaciente, necesitaba sacar una virtud que yo no tenía, que era la paciencia. Okay. O sea, yo siento que yo era determinada, yo soy determinada, con una guerrera, pero tener paciencia es una virtud que realmente la estoy desarrollando porque digo, wow, si tienes paciencia puedes lograr muchas cosas, porque, ¿me entiendes? Con disciplina y determinación lo logras, pero tranquila. Entonces, con el yoga me hizo hacer el viaje interno a mi ser, a conocerme también a mí misma, a afianzar quién soy yo. Que, ¿me entiendes? Porque te cuestionan tanto como mamá, como, claro. ¿Me entiendes? Que yo digo, no, yo lo hice bien, o sea, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo sé lo que yo hice y cómo lo hice. Y, ¿me entiendes? Y por amor, ¿me entiendes? A mi hijo está ahí y va a salir. Y sé que cuando salga lo va a hacer mejor todavía. Va a ser un niño de bien. Entonces, bueno, es todo el tiempo confiar y con el yoga te enseña eso. Claro. A dejar ir. Me has mencionado muchísimo que hay gente que te opinó en todo esto. No opina, pero ¿me entiendes? Si sientes... Que sientes la energía. Que, ok, sí, porque te iba a preguntar si en algún momento te dijeron algo así que te haya marcado, porque no. Lo has mencionado bastantes veces. No, pero lo intuyes. Sí, tú okay, sientes claro. como que... o sea, como que tú como... No, claro. O sea, como... Es una decisión difícil, muy personal realmente. Sí, o sea, como que la gente, bueno, porque estar en ese colegio no es fácil y todo lo que vive Ignacio, a lo mejor pues, te podrían decir porque no estuviste ahí más, claro. Pero uno no puede ser mamá 24 y uno no puede tener una jaula y o sea, ¿me entiendes? Sí. Él también tiene que volar, entonces es parte de su vida y bueno, yo le puse las cosas claras, pero él tomaba otros caminos. Claro. Pero ya después él se tomó cartas del asunto y se puso en ese colegio. En agosto él toma la decisión entonces de quedarse. No, en agosto él decide cambiar. Okay. Decide como que sí voy a echarle pichón a mi vida, decido cambiar y comprometerse al cambio. Y cumple 18 años y resulta ser que dice, no mamá, no me quedo. Me quedo porque voy a graduarme del high school. Porque resulta ser que también estaba agarrando confianza, que eso es muy importante.
estaba conociéndose que podía lograr salir bien en las materias, en los grados, ¿me entiendes? Ya había subido de nivel y ahí te ponen como de liderazgo, entonces se sentía un niño líder, wow. ¿me entiendes? Y todo con una buena autoestima, o sea, que es primordial, se logran los cambios. Entonces ya el sentirse él fuerte, él se siente invencible, o sea, que lo puede lograr y que puede ser ejemplo para los otros niños que hay ahí, porque ahí hay niños de todo tipo, o sea, Claro. y niños más pequeños, de toda edad, o sea, entonces poder ayudar a otros niños también le sirvió a él ver las realidades de otra familia, ver, o sea, ¿me entiendes? ¿Cómo es la vida? Que la vida no todo el tiempo es color de rosa. Entonces, que tiene sus matices oscuros, pero que siendo empático con otros niños y ser servicial, él se puede sanar también y puede ser una mejor persona. Entonces, él decidió estar ahí. Entonces, cuando él se decide graduarse, claro, no le dio tiempo en diciembre, pero en diciembre se ganó el derecho de venir para acá y pasar aquí el 31. No Navidad, pero sí 31. Oh, yo pensé en ese momento ya era que se había venido. No. En diciembre él pasó nada más unos días con nosotros. Pero sí se pudo quedar aquí Sí, contigo. por primera vez. Wow. Gracias a Dios tuvo mi mamá, mi hermana, Qué con lindo. su sobrino. ¿Cómo te sentiste otra vez con él en la casa? Bueno, pero fueron 3 días, o sea. Pero igual. Pero es lindo porque, bueno, tenía la casa full, con la llegada de Ignacio, compartir todos juntos. También llegó Otto, que mi hijo estaba viviendo en Miami, o sea, como que con su ¿tú novia. estás viviendo en Miami ahora? Sí, en Boca, Okay. porque ahora empieza su carrera de Derecho. Ya se graduó de la universidad, ahora empieza su carrera de Derecho también. O sea, tengo a los dos comenzando sus inicios, pero bueno, uno ya formalizándose como hombre en la vida ya adulta y el otro ya ahora saliendo de aquí, en su nuevo episodio, en su nuevo capítulo. Ahora que lo tienes otra vez aquí. Ahora que lo tengo ahora que lo tengo aquí, llegó aquí en marzo, fue su graduación, porque después él decide graduarse también del programa del colegio. Ah, ok, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Okay. Entonces él dice, no mami, ya que llegue hasta diciembre, le voy a dar hasta marzo, o sea, hasta febrero pensaba él, pero se extendió hasta marzo, para graduarme también del programa del colegio, que es un año, que tiene que durar un año. Oh, claro. Entonces, cierto, en marzo. Entonces, bueno, se graduó en marzo, fue una ceremonia solamente para él, él solito se graduó del high school él solo, pero del programa con otro niño. Wow, qué especial. Sí, fue lindo porque por primera vez vi a mi hijo diciendo un speech. Nunca lo había visto hablar en público, delante de todo el colegio, con los alumnos, y de verdad que dio un discurso tan bonito, o sea, cuando él se reconoce y sabe quién es y de la mano de Dios, yo creo que no lo para nadie, o sea, como que está ahora súper enfocado. Es un nuevo cambio, claro, porque, bueno, volvió a la realidad, él estaba en su mundo análogo, en su estructura, en su burbuja de cristal. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, se la hemos mantenido, o sea, que esté todo el tiempo en su rutina, en su trabajo. Ahora empezó en Valencia College a estudiar la carrera que le gusta. Entonces, bueno, verlo también contento, pero también, o sea, aceptándolo como es, o sea, de que, ¿me entiendes? Que a veces él es más ansioso y tratarle de bajarle la ansiedad, que él puede lograr las cosas, está en sus clases de manejo para poder tener su independencia, pero también como madre también tengo que dejarlo ir, soltar y confiar, porque ahora viene este proceso de que ahora está en el mundo externo y que está o sea, pueden pasar muchas cosas. Poner en práctica todo lo que aprendió prácticamente. Pero tiene las herramientas y ya se siente fuerte, ya nos sentimos fuertes, ya volvimos a ser una familia, ¿me entiendes? Porque realmente la familia no es una casa, no, es como que cuando la madre está bien, es el hogar de todo, ¿me entiendes? Y eso a veces se ha perdido mucho, ¿me entiendes? Que volver a ser el hogar de tus hijos, o sea, no importa el ambiente, sino que ellos donde estén sepan que te tienen a ti, o sea, que se sientan seguros. Entonces, nada, ahorita es una tarea de soltar, que él agarre su vuelo, su independencia,
pero también confiando de que, ¿me entiende?, va a tomar las mejores decisiones, pero siempre como yo en backup, yo soy el colchón que siempre va a estar ahí, claro. soportando si se cae, pero siempre a su lado. Yo creo que ese es el amor más bonito, el incondicional. Y los hijos están para darles amor, pero no para que después cuando sean viejitos te tengan, no. Ellos, o sea, pienso que ellos tienen que volar y bueno, si ellos quieren, o sea, ¿me entiendes? Retribuir. O sea, es dar sin sin dar, sin sin esperar. expectativas. Sí. Sí. O sea, claro, es lindo que estén en casa, que vengan, Claro. y, o sea, eso, sí, a futuro me dan nietos, lindo, eso es lo que más quiero, o sea, porque para mí tener una familia es como que una buena familia, o sea, un pilar, es el pilar de la sociedad, es el núcleo de todo. Entonces, por eso que ahora, con todos estos cambios y todas estas transformaciones, me interesa muchísimo la parte de la conexión con las personas, aprender a conocerlas, ¿me entiendes? Sin juzgarlas, porque todo, aunque la gente te diga que está bien, los matrimonios te digan que están bien, nadie está bien. Sí, ¿verdad? O sea, no, es mentira. O sea, tú dices, sí está bien, mentira, siempre todos hay tienen algo que problemas, esté pasando, sí. Que no te lo quieran contar, está bien, sí. se respeta, pero, ¿me entiendes? Junto con mi pareja estamos haciendo un proyecto tan lindo que entonces decidí como acompañarlo en este viaje, este journey que él tiene de Comentanos locura. un poquito más del proyecto, que está demasiado cool. El proyecto es muy lindo, de verdad que porque es esto, es ayudar, es servir, es hacer que los niños brillen. Porque ahora de verlo con Ignacio, de que estuvo abajo y verlo brillar y crecer, yo digo, ¿por qué no agarrar eso que me dio Ignacio, ese aprendizaje y también transmitírselos a los niños y poderles abrir el corazón y cambiarse? Porque si tú cambias a un niño, ¿me entiendes? Si tú haces que un niño brille, cambias el futuro. Y eso es muchísimo, o sea, porque como está la humanidad ahora, necesitamos crear cosas sólidas, ¿me entiendes? Tanto en la familia como en la sociedad. El proyecto es muy bonito, se llama la Magic Cup, que se va a hacer el año que viene, que es a través del fútbol, se le va a dar educación a los niños. Entonces va a empezar con un torneo que se van a traer equipos de fútbol de clubes los más importantes del mundo, tanto de América como de Europa, el Inter, el Real Madrid, la Juventus, Boca River, de Ponte de México, de todos estos equipos grandes, claro, junto con clubes, ¿verdad?, de niños de pocos recursos. ¿O me entiende? De internacionales. Internacional, sí, puede venir un niño de Venezuela, de México, de China, de donde sea, de Australia, de donde sea. Que se inscribe, o sea, realmente los equipos grandes van a ser invitados y estos clubes, junto con la ONU, ¿verdad?, van a ser también invitados, no tienen que ¿me entiendes?, o sea, que pagar, solamente van para vivir la experiencia. Claro. Entonces se asociaron con la ONU para ellos ser los intermediarios y hacerlo más grande, ¿me entiendes?, para poder hacer un llamado a que a través del fútbol ellos puedan disfrutar. Y cuando ellos imaginaron que podrían jugar con niños de su misma edad de esos clubes importantes, ¿me entiendes? Entonces se va a hacer como un mundial de clubes donde a través del deporte ellos comparten no solamente la vivencia del torneo, va a ser una semana, sino que aparte de eso van a ir a los parques, van a viajar, van a venir a Orlando, que cuando se imaginaron que iba a tener esa oportunidad. Que iban a tener esa oportunidad. Lo que queremos realmente es que los niños que continúen con su educación, o sea, que cuando se devuelvan a su país, a su ciudad, no pierdan el interés por la educación y el deporte, que continúen. Es como un incentivo casi. Claro, porque como ellos vienen en esos extractos, ¿verdad?, donde el ambiente es tóxico, que no se hagan malas juntas, que no pierdan el deporte o que dejen la educación porque tienen que trabajar para sustentar a su familia. Claro. Nosotros queremos, y lo vamos a lograr, que poderlos becar para que tengan aquí, o sea, lleguen aquí en Estados Unidos y obtengan una beca de high school. Y luego, o sea, que aquí si mantienen las notas buenas y más el deporte, o también tienes un buen rendimiento, obtienes becas del college. O sea, es cambiarle la vida a un niño. Claro, porque si yo lo llamo los pequeños superhéroes.
Porque si logras cambiar, Sí. o sea, vamos a poner ese niño llega aquí de 14 años, se gradúa ya del high school y entra a la universidad. ¿Ya me entiendes? O sea, él le va a devolver, o sea, no tiene que pagar nada, sino que él le va a devolver a su comunidad su educación y eso no se lo va a quitar nadie. Eso es una herramienta que le va a quedar por siempre a ese niño. No, Y le esa cambiaste. experiencia y ese aprendizaje. Entonces, y sabes que a mí me dijeron algo muy bonito recientemente, que es que cuando tú le cambias una vida a una persona, aún más si es un niño, estás cambiando generaciones. Por eso, porque es como que cuando la grama está tóxica, o sea, ¿me entiendes? Pero de repente siembras una flor y entonces empiezas a ver todo verde, Sí. eso se va esparciendo, porque, ¿me entiendes? Es como que estamos combatiendo, entonces es un pequeño superhéroe que, ¿me entiendes? Va a llegar a su comunidad y va a ser el ejemplo de otros niños. Claro, cierto, tienes toda la razón. Claro, Qué bonito. porque va a ser el ejemplo de los niños de ese barrio, de decir, oh, yo quiero ser como él logró ir para Orlando, él estudió. Exacto, entonces, y también abrirles un poquito la mente a esas cosas de que pueden tener esas oportunidades. Claro, y si ese niño, pues, vamos a suponer, no, o sea, porque van a ser muchos, miles de niños, no todos serán escogidos, vamos a tratar de, o sea, claro. Es un proyecto a largo plazo, pero, ¿me entiendes? Va a empezar poco a poco. Lo que entre más abarquemos será gratificante, es lo que queremos, pero bueno, el primer año escogeremos acierto, pero así todo, la experiencia de una semana, de ese niño que cuando en su vida pensó volar, a tomar un avión, venir a Orlando, venir a Disney, jugar con estos niños, ya les estás cambiando la vida. O sea, ya les sembraste algo. Y esa semillita siempre va a germinar. En algún momento a él le va a quedar algo. Entonces, es por eso yo digo, si logramos abrirle el corazón a un niño, ya estamos cambiando el futuro, que es realmente lo que me llena. Entonces, con todo esto, es como que mi nuevo viaje. Qué bonito porque sale mucho de la experiencia de tu familia y bueno, ahora lo estás ampliando internacionalmente prácticamente. Sí, es como que se me dio la oportunidad, por eso te digo que las vueltas que da la vida. Pues nunca me imaginé estar en el mundo del fútbol y, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que voy a dejar mi real estate, eso no quiere decir que voy a dejar mi yoga, pero siempre pensé en ayudar, en servir, ¿me entiendes? Y como soy muy jovial, me gusta, ¿me entiendes? Entonces, nada más ver esos niños, y me encanta ser mamá, y, o sea, como que mamá de todos esos niños, claro, como que mamá de todos esos niños, cuidarlos, o sea, y ser empática con la familia, después, ¿me entiendes? Porque todo esto va a estar televisado, vamos a hacer como un reality show donde todo va a estar, ¿me entiendes? Detallado el proceso de cómo se escogieron a los niños, ¿me entiendes? La vivencia del torneo, o sea, todo el desarrollo, todo va a estar contado para mostrarlo a todo el mundo y que la gente se sume, porque realmente la idea es que no sea yo, no sea la Magic Cup, el team que maneja todo, seamos cada vez más y más y que podemos llegar a más niños. Exacto. Entonces eso es lo más bonito. Claro, que la comunidad entera se sume y todos ayudemos, sería bellísimo. Va a ser así. Es que yo sé, me encanta. Ya lo quiero ver. Cuando tú lo decretas, es como un trabajo de hormiguita, porque a lo mejor pueden tener errores, pero es un trabajo que no vamos a parar, o sea, se va a hacer. Y lo vamos a hacer bien por los niños, ¿verdad? Porque lo necesitan, porque esos niños que están en lo más recóndito del mundo necesita que alguien los vea. Y yo quiero ser esa persona que los busque y diga, te encontré. Así que vamos a brillar. Me encanta. O sea, ese es el proyecto que tienes de ahora en adelante. Sí, ayudar. Me encanta. Conectar con las personas y dar, o sea, que me entiendes, porque ¿Tienes algún otro proyecto? Ya más personal. No, estoy abierta a lo que me depare la vida, porque yo sé que las cosas bonitas van a llegar, o sea, 100%. Entonces, nada, a lo mejor la vida, no sé, siempre estoy abierta a las cosas que vengan y los retos que lleguen, pero siempre confiando que todo llega para tu bienestar. Y bueno, vamos a ver qué viene. ¿Tienes algún consejo que les puedes dar a las familias que nos están escuchando, que quizás están pasando por un momento de que se relacionen con tu historia? Confía en ti, confía en tu intuición como mamá. Y cada familia tiene su ingrediente secreto. O sea, no te compares con otras familias. A lo mejor toma e implementalo, pero si no te sirve, deséchalo y prueba otra cosa. Y permítete ser vulnerable.
Yo sé que eres un papá, una mamá guerrera, pero permítete, no te encierres. Ábrete, sé vulnerable, porque a veces la gente no se permite ser vulnerable y no se permite sentir. Entonces mi consejo es siéntate y no fracasaste, no, si únicamente está ahí, sé una mamá determinada, sé constante, que lo vas a lograr. Con determinación y sobre todo apoyando al hijo que necesite estar presente, porque en este mundo que ahorita como estamos todos en piloto automático, creemos que estamos presentes y no estamos presentes. Entonces yo creo que es muy importante estar presente, aunque sea un ratico, compartir, hablar con tu hijo, o sea, sin juzgarlo, sin regañarlo, únicamente sí. Déjalo que hable, deja que opine, déjalo ser y que él vaya agarrando su confianza. Y que, porque el día de mañana él te va a buscar, mamá, pasa esto. Entonces, eso es lo más bonito, que no te cierres, ábrete. Porque cuando es que uno se abre, uno... Eso es el primer paso. Es el primer paso, abrirse, sí. Porque uno a veces se encierra como que, no, sí. Ábrete, y si es necesario pedir ayuda, levanta la mano y digo, necesito ayuda. Me encanta, Isa. Gracias de verdad por, como te dije en un principio, dejarme compartir tu historia, que yo sabía, desde que comencé el podcast, eres una de las personas que yo decía, yo quiero hablar con Isa. Yo quiero hablar con Isa porque sabía que tenías una historia con muchos altos y bajos, y que siempre, ¿verdad? Yo cada vez que te veía, venías con una sonrisa en la cara y con la mejor energía. Yo decía, pero ¿cómo haces? Es que eso es importante. Eso es bueno también, sí. A pesar del proceso que tú estés pasando, o sea, yo también lo hago cuando hago mi yoga. Yo me pongo una sonrisa. Si sé que estés triste, ponte tu sonrisa. Eso es una cuestión de actitud. ¿Cómo enfrentas tú las cosas? O sea, vamos a suponer, cuando dejé Ignacio, yo lloré, pero me sequé las lágrimas 2 horas después, para adelante, vamos, ¿qué tengo que hacer? En vez de preocuparme, me ocupo. Me ocupo de mi vida, me ocupo de mi hijo, y con buena actitud, o sea, vamos, o sea, listo, para adelante, a comerme el mundo. De verdad que sí les puedo decir que si alguien llega a todos lados con buena actitud, es Isa. Y bueno, quiero cerrar un momentico con decirles que en todo esto, desde que empecé el podcast de Aprender a Empezar, siempre me he dado cuenta que esa es la clave. Estar abierto a recibir información, estar abierto a recibir ayuda, estar abierto a recibir amor. Y eso es lo que nos queda de la historia de Isa, y espero que puedas agarrar todos estos consejos y que te inspire su historia, así como me inspira a mí. Y te agradezco una vez más, de verdad, por recibirme aquí en tu casa, que está preciosa. Bienvenida cuando quieras. Gracias, Isa. Gracias. Pero de verdad que... Gracias, qué bella. Miles de cariño, te deseo todos los éxitos y continúa, porque lo más bonito es lo que estás haciendo también. Amén. Así que no se nos vayan todavía, porque tenemos una dinámica con Remy, y si no conoces a Remy, tiene nombre, es mi matica. Ok. Entonces, en 1 o 2 palabras, yo soy fan de los sticky notes, como me conoces porque me los has visto. Ponme una palabra que describa tu historia. Y le damos buenas energías a Remy para que siga creciendo. ¿Se puede otra? Claro que sí. Bueno, yo siempre termino las conversaciones con Ignacio con Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. O sea que sean felices. La vida es un ratico. Es verdad. Bueno, estas son mis palabras. Bueno, pégala tú. Vamos a ver. Límites, guerrera y amor. Sí. Y aquí tienen la prueba de que Remy sigue vivo. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Bye.